sábado, hermano. Vamos, antes de orar, le aclaro que vamos a la segunda parte del tema que está en pantalla, los 144,000 sellados de Apocalipsis 7. Vamos a la segunda parte, así que enlacemos estas dos partes, tanto la primera como la segunda, para que vayamos tomándole secuencia y vayamos entendiendo el tema. Vamos a orar primeramente. Gracias, Padre Santo, Dios eterno, en esta mañana una vez más, un privilegio de nuevo estudiar tu palabra, este tema importante como es el tema de la revelación, el Apocalipsis, que fue dado principalmente para estos últimos días. Ayúdanos a esta hora para que podamos entender tu santa palabra. En Cristo Jesús. Amén. Repito, vamos a continuar, porque apenas iniciamos en el tema anterior, ¿verdad? Entonces, una continuación. En el tema anterior, rapidito, miramos dos de las interpretaciones que se dan en el mundo religioso, como son las de los testigos de Jehová con referente a los 144,000 y referente también a la otra interpretación que es mayoritaria en el mundo evangélico, en el mundo protestante, como es la interpretación de los 144,000 desde el punto de vista, digamos, pretribulacional o desde el punto de vista futurista. Mirábamos, eso ya lo vimos. Ahora vamos a ver la interpretación adventista. A partir de hoy, al tema que sigue, vamos a continuar ya con la interpretación adventista de los 144,000 sellados. Ya dejamos atrás lo que son las interpretaciones de las otras iglesias, otras religiones, ¿verdad? Muy bien. Hay diferencias de opinión. Vamos a leer en el comentario bíblico adventista, tomo 7, en la página 799. Miremos bien. Comentario bíblico adventista, tomo 7, 799. Dice ahí, es importante esta introducción, porque dice que hay diferencias de opinión en cuanto a quienes de la última generación de los santos constituirán precisamente los 144,000, que eso es lo que venimos viendo en el tema anterior. La falta de una información más definida, como la que se necesita para llegar a conclusiones dogmáticas o doctrinales sobre ciertos puntos, han llevado a muchos a destacar ¿qué cosa? No quiénes son los 144,000, sino qué son. O sea, lo más importante, es decir, la clase de carácter que Dios espera que posean y la importancia de prepararse para pertenecer a esa multitud intachable. Entonces, aquí me marca dos cosas importantes. Una es que no hay una, como dice aquí el comentario bíblico, una información bien definida. Esto es importante saberlo, porque hay muchas especulaciones y por eso las otras iglesias han dado muchas especulaciones y en el mismo mundo adventista. No hay una información muy definida para que lleguemos a una conclusión exacta, precisa, de que identifiquemos quiénes son los 144,000 y de su número, si es literal o es simbólico, porque hay esas dos interpretaciones. No hay una información bien precisa y bien definida. Entonces, partiendo de estos dos puntos de vista, lo que se debe hacer, el mejor consejo, y Elena White lo da, lo vamos a ver más adelante, es no tanto saber quiénes son, quiénes van a componer esa generación de los 144,000, no tanto saber eso, sino qué son, cuál es su carácter, cuáles son las características de ese grupo. Para yo estudiar, usted y yo estudiamos las características de ese grupo y así poder tener en nuestra mente que si podríamos llegar a ser una de esas personas componentes de esa generación. Miremos lo que dice la profeta.
El mensaje selecto está esto, tomo 1 en la página 205, viene de un manuscrito de 1901. Dice ella, cuando los hombres toman esta teoría y aquella otra, cuando están curiosos por saber algo que no es necesario que sepan, dice, Dios no los está guiando. Importante esto. No es su plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer. No hay tanto que estar haciendo suposición, no es el plan de Dios. Que no esté enseñado en la palabra. No es su voluntad, ahora va con el tema. No es su voluntad que entren en controversia por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente. Y ya identifica de qué está hablando. No es su voluntad de Dios que entren en controversia por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como quienes han de componer los 144,000. Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco tiempo, pues, los que sean elegidos de Dios. Qué importante es estas citas introductorias. Había un problema en el tiempo de la profeta de muchos pioneros dados a la profecía, expositores proféticos, incluido el esposo de la profeta Elena White y otros pioneros como Uriah Smith y otros, estaban en esa controversia de que quiénes eran los 144,000, quiénes los componían. Unos llegaron a pensar, de los mismos pioneros, que los 144,000 estaban compuestos por los de la resurrección parcial y los vivos. Y había esa controversia, entonces ella dice claramente, no entren en tantas controversias. Todavía eso no está definido claramente quiénes son, pero sí está definido cuál es su carácter. Preocúpense más por el carácter de ellos para que ustedes y yo seamos participantes de ese carácter en nuestras vidas. Y aquí está otro. Ahí mismo en el tomo 1, mis hermanos y hermanas, apreciad y estudiad las verdades que Dios ha dado para vosotros y para vuestros hijos. No paséis tiempo procurando saber aquello que no será de ayuda espiritual. ¿Haciendo qué cosa heredaré? Pregunta es, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Lucas 10:25, una pregunta. Cuando le hicieron la pregunta a Jesús, el joven rico. Esta es la pregunta suprema y ha sido contestada claramente. Jesús la contestó. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Verdad? Entonces, ahí estamos ya claro en esa parte. Pero esta citita pequeña, que es la Review and Herald del 9 de marzo de 1905, ya ella da un consejo más definido a nosotros, los que estamos tratando de ver quiénes son, quiénes van a ser, cómo van a ser. Luchemos con toda la fuerza que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. ¿Qué es lo que hay que hacer? Estudiar el carácter de ellos. Nada más. Y hagamos todo lo posible para ayudar a otros a ganar el cielo. Esa es la respuesta final que da la profeta. Muy bien. Una vez que ya entramos con esto, vamos a entrar al tema ya propiamente dicho, bíblico, ¿verdad? Con estos consejos que recibimos hoy. Bien. El contexto de los sellados de Apocalipsis 7, o los sellados de Apocalipsis 7, que son los 144,000, quiero decirle esta mañana que están dentro del contexto de los 7 sellos. Óigase bien esto. No es que vamos a estudiar los 7 sellos, solo vamos a mencionarlo. Están dentro del contexto de los 7 sellos. Y los 7 sellos están registrados, aquí les puse en la imagen, en Apocalipsis 6, del 1 al 17, y después hay un salto. Oiga bien, este salto es importante. Apocalipsis 6, del 1 al 7, y después hay un salto en Apocalipsis 8, del 1 al 5. ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros 6 sellos están descritos en Apocalipsis 6. Y el séptimo sello está en el 8, un salto. ¿Por qué no está el séptimo sello en el 7? Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Por qué razón se saltó? Es importante que noten esto.
Comienza a relatar los sellos, no los voy a leer, hermanos, literalmente esto, cada quien estudielo, pero se los puse para ir viendo. Los primeros 4 sellos son presentados por medio de caballos, en símbolo. Por lo menos el primer sello en el versículo 1 y 2 habla de un caballo blanco. Hay que identificar caballo blanco, que lo montaba tenía un arco, dice el verso 2, y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Eso tiene su explicación. Solo me voy a adelantar a explicar este primer sello, no puedo explicar los demás por el tiempo. Este caballo blanco y este sello blanco, el término blanco, ya sabemos que blanco significa pureza, ¿verdad? Pureza. Y aquí habla, dice, de corona, aquí habla de vencedores. Este primer sello se aplica al siglo I, a la época histórica del siglo I, del tiempo de los apóstoles, cuando se predicó un evangelio puro. Por eso el caballo blanco, un evangelio puro, ¿verdad? Pero a ellos eso les costó mucho a ellos hasta la vida, la muerte, pues. Y ellos obtuvieron la corona, es decir, que ellos vencieron, presentaron el evangelio con valentía y fue una época en que el evangelio fue vencedor, ¿verdad? De eso está hablando. Después viene el segundo sello, va desenrollándose y va la historia transcurriendo, y el segundo sello habla de la persecución que hubo, la persecución por el Imperio Romano, todo eso viene. Después el tercer sello sigue la gran apostasía, en el versículo 5. Bueno, la persecución por el Imperio Romano aparece en el segundo sello como un caballo bermejo, o sea, un caballo rojo, simboliza sangre, persecución. Después viene el tercer sello, habla del caballo negro, que es apostasía. Y ahí viene hablando, ¿verdad?, detallando eso. Después el cuarto sello, un caballo amarillo, el significado. El quinto sello, que es el versículo 9, habla de los muertos, los mártires de la Edad Media, del tiempo del quinto sello, del tiempo de la Edad Media, los mártires de la Edad Media, el transcurso de los 1260 años. Todo eso es bueno estudiarlo, ¿verdad? Creo que hemos hablado algunas veces, pero hay que volver a retomar eso en otra ocasión. De manera que se viene desatando los sellos vienen más bien desenvolviendo, desenrollando la historia de la iglesia, a lo largo de los siglos, desde el siglo I hasta la venida de Jesús. De eso vienen hablando los sellos. Entonces miremos, queremos entrar al sexto sello, que es el importante. Y sigue el sexto sello, el sexto sello ya me lleva a la parte final de la historia. A la parte final de la historia me lleva el sexto sello. Como es el primer evento del sexto sello es el gran terremoto, y el gran terremoto se dio en 1755 en Lisboa. A partir de ahí se desenrolló el sexto sello. Y el sexto sello llega, ¿verdad?, hasta la segunda venida, dice el versículo 16, porque dice el 14, que ahí se da, digamos, en el 14 habla de la séptima plaga, por ejemplo, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo el monte y toda isla se removió de su lugar. Y después la séptima plaga, el versículo 15, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, cuando miraban la presencia de Cristo, trataron de esconderse de esa presencia, que esa presencia a ellos les estorbaba, y se escondían en las rocas, se escondían en las cuevas, se escondían en las montañas, ese es el versículo 15 y 16. Pero en el versículo 17 hay una pregunta, que es importante esta pregunta para situarnos en el marco de tiempo, los 144,000 cuando aparecen. Miremos, dice el versículo 16, y decían a los montes, esos que se estaban escondiendo, y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos dice, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, que es Cristo, ¿no? Y de la ira del Cordero. ¿Por qué? Mira, aquí está hablando, segunda venida. Porque el gran día de su ira ha llegado, y la pregunta que viene es clave. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Aquí está. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Qué importante es la pregunta.
Y después ahí se para. Ahí se para, fíjense bien este detalle. Ahí se para el relato de los 7 sellos hasta el sexto. Se para. Después sigue el capítulo 7 de Apocalipsis que no sigue con los sellos. Más bien, el séptimo sello sigue en el capítulo 8. Ahora la pregunta es, ¿por qué ese salto? Qué extraño que no hay una consecutividad, ¿me entiende? Algo sucesivo. Bueno, ese es el tema de estudio. Porque Apocalipsis 6, vamos a explicar, presenta la descripción de los primeros 6 sellos, ya lo vimos. En ellos se describe, en los 6 sellos, la historia del cristianismo entre el siglo I, que ya les vine diciendo, hermano, todo esto es histórico, es bueno que sepamos, y la segunda venida de Cristo. El séptimo sello se describe en el capítulo 8, del 1 al 5. Ahora miremos esto, es importante. El sexto sello nos lleva al final de la historia de este mundo. Ya lo vimos cuando planteó la pregunta que se escondían de la presencia de Cristo en las rocas, en las montañas, en las cuevas, ¿verdad? El sexto sello nos lleva al fin de la historia de este mundo, que es la segunda venida. Describe el juicio venidero, cuando los que moran en la tierra procurarán esconderse de la ira del Cordero, clamando, ¿verdad?, en pánico, el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenernos en pie. Apocalipsis 6, 7. Ahora viene la escena de Apocalipsis 7, ¿por qué aparece? ¿Por qué es insertada? ¿Por qué se presenta como un paréntesis, como algo que no llevaba la consecuencia de los 7 sellos? Porque el que venía es el séptimo. Sencillamente, ¿saben por qué? Lo expliqué en el anterior un poquito. La escena de Apocalipsis 7 está insertada en forma de paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Ahí está Apocalipsis 7. Entre el sexto, Apocalipsis 7 está entre el sexto y el séptimo sello. ¿Por qué? Porque el capítulo 7 proporciona la respuesta a la pregunta anterior. ¿Cuál es la pregunta anterior? ¿Quién podrá sostenerse en pie en el gran día de su ira? Entonces, esa, si se hubiera leído seguido, oiga bien, si hemos leído seguido todos los sellos, no hay una explicación de quiénes van a ser esas personas que se van a sostener en pie cuando venga Jesús. Apocalipsis 7 da la respuesta, ¿quiénes son esas personas y qué número de esas personas es la que se van a sostener en pie cuando Cristo venga? Y son 144,000. Por eso aparece el capítulo 7. Y aquí, miremoslo aquí. Miremoslo aquí, este es importante, en esta lámina. Aquí está detallado, miremos. Aquí aparece Apocalipsis 6, del 15 al 17, y inmediatamente vamos a Apocalipsis 7, 1. Hay una conexión. En realidad siguiera después del sexto sello, repito, el séptimo, pero está en el capítulo 8. No sigue. Ya dijimos por qué. Porque hay que dar respuesta a esa última pregunta. ¿Quiénes han de componer? Los que van a poder soportar y sostenerse en pie cuando venga Jesús. ¿Quiénes son? Y lo dice Apocalipsis 7, los 144,000. Entonces, Apocalipsis 7 da la respuesta a esa pregunta que si saltáramos, si pasáramos de un solo al capítulo 8, no hay respuesta de quiénes son esos. Entonces, ¿quién se va a sostener cuando venga Jesús? Pero Apocalipsis 7 se inserta como un paréntesis para dar una explicación de quiénes van a ser esos que van a componer esa compañía, ese grupo en el tiempo final que se va a sostener en pie cuando esté la gran tribulación, cuando estén cayendo las 7 plagas, para que entendamos. Entonces, aquí está la conexión. Esta es la pregunta, la respuesta aquí está en el capítulo 7. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quiénes son? Los 144,000. Que eso es lo que vamos a estudiar ahorita, con detalle. Porque ¿saben por qué? Aquí está esta clave, la subrayé. Después de esto, fíjense bien esta clave. ¿Qué significa después de esto? De este relato que estaba aquí atrás, del versículo 16. Después de esto, aquí está dando la explicación.
La explicación, después de esto, la explicación la está dando. Muy bien, vamos a así rapidito a leer los 144,000 sellados de Apocalipsis 7, el 1 al 8. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2, vi también a otro ángel que subía donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado a conocer de hacer daño a la tierra y al mar. Versículo 3, solo voy a leer los primeros 4, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, ¿cuántos eran? 144,000. ¿De quiénes? De todas las tribus de Israel. Versículos 5 al 8 comienza a describir de cada tribu, que no lo voy a leer, ¿verdad? Muy bien. Vamos con el versículo 1, ya a dar detalle, explicación. Ya vamos a ir explicando qué significa todo ese simbolismo, detalle. Apocalipsis 7:1 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. La pregunta clave ahí: ¿qué representan los vientos? Ahí habla de viento. Ahí no es un viento literal, de una tormenta, como los vientos que hay cuando hay una tempestad. De eso no está hablando. Está hablando simbólicamente. ¿Qué significan los vientos? Vamos a mostrarlo con la Biblia, qué significan los vientos, ahí en Apocalipsis. El Antiguo Testamento nos ayuda porque recordemos que Apocalipsis, para interpretarse Apocalipsis hay que irse al Antiguo Testamento, principalmente. Ahí encontramos la respuesta a los símbolos de Apocalipsis, ya lo hemos estudiado eso en otras ocasiones. En el Antiguo Testamento, los vientos, ¿qué representan? Las fuerzas destructoras con las que Dios ejecuta juicios sobre los impíos. ¿Qué representan? Vamos a mostrarlo con textos bíblicos. ¿Qué representan los vientos? Destrucción. Esos son los vientos. Sea por calamidades, sea por espada, destrucción. Juicios de Dios. Viento. ¿Cómo lo mostramos eso? Vamos a mostrarlo con un versículo bíblico primero, algunos pues. Vamos con Jeremías. Miremos con Jeremías. Jeremías, capítulo 4, versículo del 11 al 13, dice: en aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: viento seco de las alturas, del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicio contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que la águila. Y mire que hay un ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Y sigue el relato. ¿De qué se está refiriendo aquí Jeremías? ¿Qué está hablando? Aquí está hablándole a Jerusalén, que era la capital de Judá, a Judá, que le estaba diciendo al pueblo: miren, viene la destrucción, hay que buscar al Señor, viene la destrucción, vienen los babilonios, viene Nabucodonosor, no están en las águilas, subirá como águila, viene Nabucodonosor, va a destruir, viene, hay que arrepentirse, viene como viento Nabucodonosor, viene como una tempestad, los ejércitos caldeos, los ejércitos babilonios, de eso está hablando. Otro, el mismo Jeremías. 49, del 36 al 37. Ahora no es sobre Jerusalén, ahora es sobre la ciudad de Elán. Versículo 36, traeré sobre Elán los 4 vientos, los 4 puntos cardinales. Y vamos a ver cuáles son esos 4 vientos. Y los aventaré, dice, a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no hayan fugitivos de Elán. Versículo 37, y haré que Elán se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Aquí está esto, aquí está el viento. Y traeré sobre ellos el mal, es el viento, y ardor de mi ira, viento. Dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada, viento, hasta que los acabe. Y busquen Jeremías 51, que habla sobre los juicios sobre Babilonia. No me voy a tener tiempo ahí. Entonces, viento que representa, aquí está la explicación.
Los vientos representan guerra, calamidades, destrucción permitida por Dios en diversas partes del mundo. Y en el contexto de Apocalipsis, ¿qué representan los vientos? Las 7 últimas plagas. Para que entendamos. Las 7 últimas plagas representan que son refrenados ahorita esos vientos por Dios, a través de 4 ángeles, dice ahí. Apocalipsis 7:2, sigamos. Y vi a otro ángel que subía donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿De dónde sale el sol? ¿En qué punto cardinal sale el sol? En el oriente, o sea, en el este. Entonces ahí está hablando que miró un ángel en el este. ¿Y qué significa en el este, en el Antiguo Testamento, el este? En el Antiguo Testamento el este se usa está relacionado con Dios. Es el punto cardinal de Dios, el este. Y vamos a ver varias referencias rápidas que significan al este, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Miremos rápido. El Edén, ¿a dónde estaba? En el oriente. ¿Qué es el oriente? El este. Génesis 2:8. En Ezequiel, en la visión de Ezequiel, que fue presentada ya del santuario, en la deidad. En Ezequiel la gloria de Dios venía del este al templo, la visión en el templo. Venía del este, Ezequiel 43, está registrada eso. En el Nuevo Testamento el este siempre está asociado con Cristo. Miremos un ejemplo. Los magos vieron la estrella ¿dónde? En el este, en el oriente, que anunciaban que venía Jesús. Ahí está registrado en Mateo capítulo 2, hay que buscarlo. Jesús es llamado la estrella de la mañana, Apocalipsis 22:16, también lo sabemos. Pero hay algo más claro. Jesús habló de su segunda venida, por donde iba a aparecer él, dice, la nube en el oriente. ¿Y el oriente cuál es? El este. En Mateo 24 está registrado eso. De manera que el este está relacionado con Dios. Significa que ese sello viene de Dios, ¿verdad? Porque recordemos que la bestia tiene su sello también. Vamos al sellamiento de los 144,000. Aquí estamos. Vamos a hablar del sellamiento. Vamos a entender primero qué era un sello antiguamente. En el Antiguo Testamento, cómo se usaban los sellos. ¿Qué significaban los sellos? ¿Qué significado tenía? Después le vamos a dar una aplicación espiritual. La antigua idea básica del sellamiento, ¿qué indicaba? Propiedad, 1. Cuando algo estaba sellado como un documento era para su ratificación o para protección. 2. De su contenido. También indicaba autenticidad. Me paro. Entonces, los sellos se usaban antes para indicar que el que imprimía ese sello, esa marca a un objeto o a un documento, indicaba que el que llevaba el que imprimía esa marca, indicaba que el dueño de ese sello era el dueño de ese objeto. Entonces indicaba propiedad, pero también protección, porque recuerden ustedes, no sé si recuerdan que los antiguos, vamos a leerlo un poquito más adelante, cuando sellaban algo, recordemos por ejemplo en la Biblia aparece cuando Daniel, por ejemplo el caso de Daniel, fue llevado al foso de los leones, dice que el rey Darío selló la fosa y puso su sello, de manera que nadie podía violar eso. Esa era una protección. Si ellos en la puerta, a la entrada, arrancaban algo ahí, quitaban alguna parte del sello, significa que era violado. Entonces, el sello tenía también otra característica que era para proteger el objeto, el documento, etc. También indicaba autenticidad, ¿verdad? Y en el mundo antiguo los documentos y los objetos eran sellados como garantía contra la violación o el cambio. Bien, el diccionario. ¿Qué presenta el diccionario bíblico? ¿Verdad? Diccionario bíblico, tanto el adventista, ahí está la página, diccionario bíblico adventista 1072-1073, y aquí aparece este diccionario bíblico en la internet, también pueden buscarlo. El sello, ahí está la palabra en hebreo y griego, que significaba que era un sello, un instrumento que se usaba para imprimir una marca distintiva en arcilla, cera, con el fin de indicar autenticidad
autoridad, seguridad de que algo estaba completo. También inviolabilidad y ratificación. Entonces, ahí está lo que estamos diciendo. Los sellos se hacían de metal o piedra, podía ser un anillo, dice. Vamos a ver una lámina ahorita. Su dibujo podía incluir el nombre del dueño, ahí va en el sello, si era anillo, el nombre del dueño. Era propiedad indiscutible de dicha persona. Se los empleaba para sellar carta, dice, ese es un dato, ¿verdad? Documentos oficiales, contratos, libros en forma de rollo, tumbas, las tumbas se sellaban también. Y ahí están las citas bíblicas. Las citas bíblicas ahí están, ¿verdad? Primera de Reyes 21:8, Esther, el tiempo de Esther y el tiempo de Jeremías. Ahí están. Cuando se endurecía la arcilla o el material sobre el cual se aplicaba el sello, había, ¿verdad? Había una impresión intacta. Se endurecía, que indicaría que el objeto sellado no habría sido violado. Eso es importante. Vamos a la parte, ahí están más o menos ejemplos de algunos sellos. Antiguos, ¿verdad? Estaba un anillo, los reyes usaban principalmente anillos con el cual sellaban las cosas, ¿verdad? Vamos a lo espiritual. ¿Qué es el sellamiento? Es el proceso espiritual de santidad invisible para los ojos humanos. O sea, el sellamiento es un proceso de santidad invisible para los ojos humanos que comienza ¿cuándo? Cuando con la conversión comienza, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y nos arrepentimos de todos nuestros pecados, ahí inicia a sellarnos Dios. Desde ahí inicia a sellarnos Dios. Y este sellamiento va a terminarse cuando se le termina la gracia al individuo, puede terminársele en un tiempo, cuando se muere o cuando venga el fin del tiempo de gracia. ¿En qué consiste ese sellamiento? El sello en sí es la impresión de los principios de la ley en nuestra mente. Ese es el sello de Dios, el establecimiento más adelante vamos a ver de la verdad en nuestra mente. Y aquí vamos a ver el significado de la palabra, bíblicamente, de la palabra bíblicamente. Oiga bien, bíblicamente. Sello en la Biblia, ahí está la palabra griego esfragi, se usa como una marca. O sea, un sello es una marca, dice la concordancia Strong, es una marca, sentido literal o figurado. Y la señal también es una marca. Señal y sello son una marca. Entonces quiere decir que cuando hablamos de señal y hablamos de sello, estamos hablando de una marca. Son sinónimos. Hay un versículo que me relaciona a esto, Pablo, en Romanos 4:11, y me relaciona la señal con el sello, y lo hace a través de la circuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia y de la fe, que tuvo estando aún incircunciso. No leo más. Entonces, señal y sello son sinónimos. Cuando hablemos de ellos, son la misma cosa. Ahora viene la pregunta, ¿quién es el que sella? ¿Cuál es la gente que sella al pueblo de Dios? ¿Quién es? ¿Quién es el que sella? Vamos a mostrarlo con la Biblia. Efesios 1:13 dice claramente, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Quién es él? Cristo Jesús. Cuando creemos en Cristo Jesús, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Aquí está la respuesta bíblica. Cuando creemos en Cristo Jesús, somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Quién es el que sella entonces? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que sella. Otro versículo. El cual también nos ha sellado y nos ha dado, dice, la arra del Espíritu en nuestro corazón, hablando del Espíritu Santo. Efesios 4:30, otro versículo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado, ¿para qué? Para el día de la salvación, para el día de la redención. Entonces, ¿quién sella? El Espíritu Santo. ¿Y el sellamiento qué es ese sello? Dice que el sello es la aprobación divina, que estamos caminando con Él. En otras palabras, el sello es la aprobación divina. Inicia, dijimos, la conversión,
de que estamos caminando con Él. Ese es el sello. Vamos al significado del sellamiento, algunos ejemplos. Hablamos un poquito en la introducción, significado de propiedad, de protección y de autenticidad. Esos tres, vamos a ver un poquito aquí rápido, por lo menos los dos primeros. Significado de propiedad. El marcado de animales, objetos y hombres indicaba propiedad en el Antiguo Testamento. A menudo las personas eran marcadas mediante marcas en el cuerpo. Vamos a ver ejemplo, la circuncisión. Esa era una señal externa, era un sello. ¿Y qué indicaba la circuncisión? En Génesis 17, el que era circuncidado, ¿qué decía? ¿Qué pasaba con la persona que era circuncidado? Que era del pueblo de Dios. Y si era del pueblo de Dios, ¿quién era el dueño? Dios. Estaba diciendo que todo el que era circuncidado era propiedad de Dios. Entonces el sello, este es un buen ejemplo de sello o señal como un significado de propiedad. Lo mismo podemos verlo en Éxodo 21:6, cuando a los esclavos les perforaban la oreja, para indicar que el amo que le perforaba la oreja, pues él era el dueño, ¿verdad? En el Salmo 135:4, dice ahí claramente la Biblia, porque Dios ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. El sellamiento es una marca de persona que indica de que pertenecen a Dios y que son posesión suya, marca interna, ¿verdad? Elena White lo dice en un manuscrito, aquí aparece manuscrito Relies, tomo 15, página 225, manuscrito liberado en español. El sellamiento es una garantía de Dios de perfecta seguridad para sus elegidos. El sellamiento que indica que somos los elegidos de Dios, Él nos ha hecho propiedad suya. El que es sellado es propiedad de Dios. Vamos con la parte de protección. Además de que el sellamiento indique posesión, además de que indique que el que es sellado con el sello de la persona, significa que esa persona es la dueña del papel, del objeto, que es el cual sella. Miremoslo aquí en lo espiritual. En el tiempo de la crisis final, el sellamiento, además del significado de posesión, tendrá un significado, una señal de protección. Ya lo vamos a ver ejemplo. Ejemplo de sellamiento como señal de protección, rapidito. La marca con sangre del Cordero Pascual en la puerta de la casa de los israelitas. En Egipto sirvió para proteger a los israelitas de las plagas. Recuerden eso ya lo hemos estudiado. Está en Éxodo registrado capítulo 12, ahí están los pasajes. Entonces eso era como un sello. De manera que la puerta, el marco de la puerta que estaba marcado, pintado con sangre del Cordero, de manera que ese era una señal que indicaba que ahí los que estaban ahí en esa habitación eran protegidos por Dios. El ángel destructor, el ángel de la muerte no iba a pasar destruyéndolo. Pero en la visión de Ezequiel 9, del sellamiento que ya le hemos estudiado, los que fueron marcados fueron protegidos durante los juicios que cayeron, ¿verdad?, por Nabucodonosor, cuando llegó los babilonios sobre Jerusalén, en tiempo de Nabucodonosor, está registrado en Ezequiel 9. Entonces los que fueron marcados fueron protegidos, ¿verdad? Y la destrucción no vino sobre ellos. Entonces el sellamiento también es una señal, un símbolo de protección. En el tiempo final el pueblo de Dios estará bajo la protección especial del Espíritu Santo cuando las plagas sean derramadas. Y aquí tenemos el ejemplo, pues no lo voy a leer literal, aquí está Éxodo 12, bien explicado, bien detallado los versículos. Cuando el ángel pasó en Egipto, ¿verdad?, destruyendo, matando con una plaga de mortandad, hiriendo, ¿verdad?, en la tierra de Egipto. Y cuando pasara por aquella puerta que estaba marcada, pues el ángel heridor, dice aquí en el versículo, no iba a pasar por ese lugar. Entonces la sangre del Cordero era una señal protectora. Ezequiel 9. Aquí están los pasajes, no los voy a leer también, solo los puse ahí, solo lo más importante. Ezequiel 9 habla de la visión
que le fue dada a Ezequiel, que estaba diciendo que venía la destrucción sobre Jerusalén. Aquí está hablando, hermano, de la destrucción final, de la tercera llegada que llegó Nabucodonosor a destruir el templo y todo Jerusalén. De eso está hablando. Entonces Ezequiel está hablando de eso, que va a venir eso. Y como va a venir esa destrucción, ese juicio sobre Jerusalén, Dios le manda este mensaje a Ezequiel, ¿verdad? Del sellamiento. Y le dice ahí, ¿verdad?, de que va a haber una señal protectora para aquellos que obedezcan a Dios. Una señal protectora, y en realidad la hubo, ¿verdad? Y ahí habla de los versículos que pasaran por en medio de la ciudad y mataran sin lástima a los que no tuvieran el sello. El versículo 5 lo dice. Y que dice el versículo 6 que mataran a viejos, jóvenes, doncellas, pero no toquen ninguno que tenga la señal, dice. ¿Entiende? Y ahí aparecen los versículos clave, el 4 al 5. Sigo adelante. La visión se refería en primer lugar a la destrucción de Jerusalén ordenada por Nabucodonosor. Oiga bien. En el comentario bíblico adventista, tomo 4, en la página 635, habla del tiempo de... Está relacionando la visión de Ezequiel con la visión de Juan, del sellamiento. La visión de Ezequiel 9 y el sellamiento de Juan del capítulo 7, el comentario bíblico adventista lo relata y Elena White lo dice, que son las mismas, nada más que va a tener otro cumplimiento. Aquí lo vamos a leer. La visión se refería en primer lugar a la destrucción de Jerusalén ordenada por Nabucodonosor en Ezequiel 9. Pero dice que Ezequiel 9 va a tener otro cumplimiento cuando transcurra la escena final de la historia de este mundo. Es muy similar a esas visiones de Apocalipsis 7. En el Apocalipsis 7 la señal distintiva es el sello de Dios. Y al igual que la señal de Ezequiel es colocada sobre quienes están en condiciones de recibirlo. Dios coloca su señal de aprobación sobre todos los que, por medio del poder del Espíritu Santo, reflejan la imagen de Jesús. Mire lo que dice Elena White ahora. Testimonio para los ministros 4:45, 4:46. Este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo, el sellamiento de Juan. Este sellamiento del siervo de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan fue testigo, un testigo de esta terrible revelación. Y comienza a hablar él de que vio el mar, observó que la tierra moviéndose, las montañas, la destrucción de las 7 plagas miró. Vio las plagas, dice al final, las pestilencias, el hambre y la muerte realizando su terrible misión. Entonces, el sellamiento en el tiempo final es un cumplimiento. Allá fue parcial, en tiempos de Ezequiel fue a pequeña escala porque fue solamente un lugar local. Ahora va a ser más amplio, va a ser mundial. El sellamiento en el tiempo final, ¿qué representa entonces en sí? El sello representa la aprobación divina. La aprobación divina que deberán recibir todos los que han de ser ciudadanos del reino de gloria que está a punto de ser establecido. Y aquí Elena White lo dice claramente. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello, una marca que se pueda ver, sino el afianzamiento de la verdad, tanto intelectual como espiritual. Entonces, ¿qué es el sellamiento? Afianzamiento de la verdad como intelectual y espiritual, de manera que no sea movido en el tiempo final cuando venga el zarandeo. Y eso va a ser cierto, así va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, afianzamiento de la verdad, ¿verdad? Intelectual y espiritual, o sea, teoría y vivirlo en la práctica. ¿Cuándo será sellado el pueblo de Dios en el tiempo final? Es la pregunta. Aquí está claro. Precisamente antes de que entremos en el tiempo de angustia, comentario bíblico adventista, tomo 7, 979. Creo, no sé si está en primeros escritos, me parece hay una. Precisamente antes que entremos, hay una cita de esta. Precisamente antes de que entremos en el tiempo de angustia, todos recibiremos el sello del Dios viviente para ser protegidos, ¿no? Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos y vi hambre, pestilencia, espada, nación se levantó contra nación, el mundo entero en confusión.
Ahora, para dar una explicación más amplia, el sello de Dios se denomina sello a dos cosas. Dos cosas son el sello, el instrumento para estampar la marca y la marca son el sello. Miremoslo aquí en esta lámina. Los dos tipos de sello están aquí, el antiguo a través del anillo y el actual a través de un tapón con una marca, con una cera. Entonces, ¿qué cosa es el sello? El objeto es el sello, en este caso el anillo. La marca es el sello también. En el caso del sello moderno, este tapón al cual se le adhiere cera es el sello. Y la marca que queda en el documento es el sello también. Entonces las dos cosas son sellos. Y vamos al sello antiguo. ¿Qué características tenía o elementos importantes el sello antiguo? 3. Ahí vemos un sello antiguo, tenía 3 características. Una de ellas, el nombre a quien pertenecía el sello, título, el rey, qué sé yo, el príncipe, y el territorio, la zona de dominio, España, Francia, yo no sé cuál. En lo espiritual vamos. El sello de Dios se relaciona directamente con la ley de Dios. Miremos, hay un texto claro que es Isaías 8:16. Sella mi ley entre mis discípulos. Sella mi ley entre mis discípulos. Ata el testimonio, dice, sella la ley entre mis discípulos. Más completo el sello está al otro lado, ¿verdad? En la parte derecha. Entonces el instrumento para sellar la ley de Dios, digamos bien, vamos a la aplicación espiritual. En su sentido amplio, es la ley de Dios. Y el sábado o cuarto mandamiento en un sentido más específico. ¿Por qué? ¿Por qué el sábado? Porque el sábado contiene las 3 características del sello. El nombre, el título y el territorio. Ahí lo vemos en imagen. El nombre, Jehová tu Dios. El sábado aparece. El título es el Creador y el territorio, cielo y la tierra. Miremos el pasaje. Éxodo 20:11, ahí lo vemos. Ahí vemos estas 3 características en este pasaje bíblico de Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Ahí estamos. Por tanto, Jehová bendijo el 7º, bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí están las 3 características, ahí las podemos buscar bien. Jehová, su nombre, su título es Creador, ¿verdad? Y aparece el territorio, ¿verdad? Entonces, y miremos en la Biblia es clara. La Biblia es clara también, el Antiguo Testamento. Aparece el sábado como una señal divina. Y en Éxodo 31, ahí lo vemos, del versículo 13, el 16 al 17, y dice así: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi sábado. ¿Por qué? ¿Por qué iba a guardar el sábado? Era señal. Señal es sello, ¿no? Señal es sello, ya dijimos el significado. Entre mí y vosotros. Hay un sello, hay una señal. Dice el versículo 17 que señal es para, versículo 17, me salto, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y Ezequiel 20, 12 y 20 habla también lo mismo. Por señal entre mí y ellos, dice el versículo 12, y el versículo 13, 20 dice que sean por señal entre mí y vosotros. Ahí lo vemos nosotros en la imagen. ¿Ves? Entonces, en Joya de los Testimonios, el tomo 3, hay muchos pasajes, no vamos a poder presentar muchos pasajes, cita de Elena White referente al sábado como señal externa. La señal externa y visible de que la obra de gracia sea completada en el alma será la observancia del sábado. Bueno, ya sabemos cuándo va a ser sellado el pueblo de Dios, lo dijimos anteriormente, va a ser sellado antes que caigan las 7 plagas. Vamos a los textos. Los textos del 5 en adelante o del 4 en adelante en Apocalipsis, si mirábamos nosotros,
Apocalipsis 5 al 8 comienza a describir de las 12 tribus. De la tribu de Judá aparece primero. Oiga bien, en la descripción de Apocalipsis aparece primero la tribu de Judá, 12.000, el versículo 5. Después sigue la de Rubén. Este dato es importante. ¿Por qué no aparece la de Rubén primero y la de Judá después? Eso lo vamos a ver. Y aquí comienza a describir cada una de ellos. Pero la pregunta primero es, que esto ya lo vimos en el estudio anterior, lo vamos a repasar ahorita. Si verdaderamente cuando habla de las 12 tribus eran judíos literales, los que iban a recibir el sello. Ya lo demostramos en el estudio anterior que no. Porque las 12 tribus ya no existen. Hoy el reino del norte desapareció cuando fue llevado en cautiverio en el siglo VIII. Ahí está en Segunda de Reyes, lo podemos buscar, el capítulo 17, ahí habla. Entonces no se refiere a Apocalipsis las 12 tribus judíos literales como muchos creen, ya lo estudiamos esa vez en el antiguo estudio. En el Nuevo Testamento los seguidores de Cristo constituyen un nuevo Israel como pueblo de Dios, ya lo estudiamos. Y Santiago definió a las 12 tribus de Israel como todos los cristianos que se encontraban en la dispersión, Santiago 1.1. También lo vimos en el estudio pasado. Santiago, siervo de Dios, el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Aquí no está hablando de los judíos literal de hoy. Está hablando de los cristianos que estaban disparcidos. Entonces, las 12 tribus son los cristianos que hoy están disparcidos en el mundo, ¿verdad? Son los hijos de Dios que tienen la aprobación divina que están disparcidos del mundo. No es la nación de Israel, ya lo vimos eso. Pablo llamó a los cristianos de Galacia el Israel de Dios, digamos bien. Gálatas 6:16. Y en los días de Pablo ya no le llamó a los israelitas el Israel de Dios, sino que le llamó a la iglesia de Galacia. Le dice, ustedes son el Israel de Dios, le dice. Versículo 16. Y en Romanos 9:6, que ya estudiamos ese pasaje, cuando Pablo dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas, solo los que son hijos, Romanos 9, del 6 al 8, solo los que son hijos, que según contados, según la promesa, son contados como descendientes, los que son hijos según la promesa. O sea que ya el Israel moderno no tiene que ver nada con el Israel antiguo. El Israel moderno es un Israel espiritual, es un Israel compuesto por gente de toda nación, tribu, lengua, no eran solo de una nación. Eso es importante. Pero aquí viene un detalle clave, ya lo último. La enumeración de las tribus. Comienza, como decían, con Judá. Esto es importante, por eso lo marqué. ¿Por qué comienzan con Judá y no con Rubén? Rubén era el primero. Oiga bien, Rubén era el primero. No era Judá. ¿Por qué aparece en Apocalipsis Judá? La enumeración dada por Juan de las 12 tribus es diferente de todas las dadas en el Antiguo Testamento. Miremosla ahí. Aquí están, mire el cuadro. Aquí aparecen Génesis 49, Números 1 y Ezequiel 48 aparece una lista de los nombres de las tribus. En Génesis 49 aparece una lista de los nombres de los hijos de Jacob. Génesis 49 habla cuando Jacob está en su lecho de muerte y llama a los hijos y les dice que les va a decir algunas cosas y comienza él a hablarle del carácter de ellos y de la descendencia, el carácter que va a tener los descendientes de ellos. Y ahí comienza a mencionarlo y al primero que llama es a Rubén, no llama a Judá primero. Si nos vamos a Números 1, del 5 al 15, es el censo que levantan después que salieron de Egipto, cuando están en el Sinaí, levantan un censo y aparece en el censo como primera tribu Rubén, no Judá. Después nos vamos a Ezequiel 48, esto se da después del cautiverio babilónico, cuando van para los repatriados que estaban presos, por así decirlo, en cautivo en Babilonia, cuando les es liberado por el decreto de Ciro y van a reconstruir Jerusalén, y entonces se le da la repartición de las 12 tribus. Y aquí aparecen el nombre de las 12 tribus, no aparece en primer lugar Judá. Ahora la pregunta,
Y en Apocalipsis 7 aparece en primer lugar Judá. O sea, hay un orden diferente. Solo aquí aparece Judá, entonces aparece aquí Rubén y aquí aparece Dan, pues. Miren, la pregunta es, ¿por qué Judá aparece primero en Apocalipsis 7? Ya vamos a ver la respuesta, y es una respuesta lógica. Dice que ese cambio se da por Jesús, el Mesías. El Mesías no había nacido en el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento. Ahora nace Jesús, Jesús viene de la tribu de Judá. Entonces ahora Jesús, esa tribu es la más importante, porque Jesús es el descendiente de esa tribu. Entonces quiere decir que este cambio se da porque el Mesías vino de la tribu de Judá, ya lo sabemos. Él está a la cabeza del pueblo de Dios. Hoy, es por esa razón lo pone de primero espiritualmente Juan. Pero viene otra pregunta. ¿Por qué no aparecen las tribus de Dan y Efraín y se incluyen las tribus de José y Leví? Si ustedes se fijan, en la descripción de Apocalipsis ya no aparece Efraín. Efraín era hijo de José y Manasés también, que Jacob les dio doble porción a José, a los hijos, a Manasés y a Efraín, dice el Antiguo Testamento. Y Efraín aparece en la otra, ¿verdad? En las otras designaciones de la lista. Y no aparecía Leví. ¿Por qué no aparecía Leví? Porque Leví no tenía territorio. No le recibió heredad Leví. Porque como eran encargados del santuario, ¿para qué querían heredad? Pero ahora, ¿por qué aparece en Apocalipsis? Ya no es necesario la heredad. Ahora vamos a estar en el cielo y vamos a estar en la tierra nueva. Entonces tiene que aparecer Leví. Y aparece José. Ahora vamos a otra respuesta. En el Antiguo Testamento no se menciona la tribu de José. ¿Por qué? Porque José recibió doble porción. La que fueron dadas es Manasés y Efraín. Pero las tribus de Dan y Efraín se describen como apóstatas en el Antiguo Testamento. Jacob habló de Dan como que era una serpiente cuando se refirió a Dan. En Génesis 49, cuando llegó Dan le dice, bueno, vos sos como una serpiente, dice, como una víbora, dice, que va a morder los talones de los caballos, dice, va a hacer caer a los jinetes. Ahí está, Génesis 49, 17. Esa era una profecía que se iba a cumplir. En el tiempo de los jueces, la tribu de Dan fueron idólatras. Ahí está la profecía que va cumpliendo, fueron idólatras. Ahí está, Jueces 18, lo relata. Y llegó a más en el tiempo de la monarquía dividida, cuando se divide el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte, que estaba la tribu de Dan, llegó a ser un centro de oración idolátrica. Ahí en Dan, esa ciudad, hicieron becerros, hicieron templo y culto, donde Jeroboam en ese tiempo hacían culto, los de la tribu del norte. Entonces, Dan fue idolátrico, ¿verdad? Efraín llegó a ser un símbolo de apostasía y la idolatría de Israel para los profetas. Ahí está en la cita. Y David se refirió a Efraín, dice en el Salmo 78, como arqueros armados, dice, volvieron la espada en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios. Efraín se confederó, se unió a un pagano, a Siria. Fue, digamos, enemigo del pueblo de Dios. Efraín se hizo enemigo, fue a atacar al pueblo de Dios y se unió con los paganos. Entonces, ¿por qué están excluidos Dan y Efraín? Por su apostasía, por su rebelión. Ya en la lista de Apocalipsis 7 ya no aparecen ellos. Entonces, ¿por qué? Porque los 144,000 dice que las características que van a ser sin mancha. Dan estaba manchada. Efraín también, con apostasía. Entonces, no aparece en esa tribu ya, porque dice, los 144,000 designan a los verdaderos y fieles seguidores de Cristo en el tiempo del fin. No pueden aparecer Dan, ni puede aparecer Efraín,
porque fueron apóstatas. Dios no quiere apóstatas. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que Dios no quiere apóstatas en el tiempo del fin en su iglesia. Claro, eso es lo que está diciendo, ese es el mensaje. No quiere apóstatas, son manchas, no se contaminaron con mujeres, no se contaminaron con iglesias, no se contaminaron con enseñanza falsa, porque ellos tenían enseñanza falsa. Entonces, los 144,000 van a ser los que no tengan enseñanza falsa. Ese es otro estudio, en el estudio posterior vamos a verlo. Entonces, las tribus de Dan y Efraín no tan excluidas, dice, por su infidelidad de la lista de las tribus del Israel escatológico de Apocalipsis 7. Termino. Los 144,000 son el verdadero Israel. Ahí está en Apocalipsis 14, del 1 al 5, está en la descripción de sus características. La infidelidad y apostasía demostrada por las tribus de Dan y Efraín no tienen lugar entre el pueblo fiel de Dios. Esta es una lección para nosotros hoy en este tiempo. No estamos dando esa aplicación porque estamos dando primero la base. Después vamos a ir a ver la parte espiritual. Entonces no tienen lugar esa apostasía entre el pueblo de Dios, que ha de pasar por el tiempo de la gran tribulación. Oiga bien, están sellados y así protegidos por Dios. Esto es importante. Los 144,000 son los santos del tiempo del fin. ¿Qué les parece eso? Seguiremos en el próximo estudio. Esto sigue, hermano. Esto sigue todavía. Vamos a continuar en el estudio de los 144,000. Entonces es importante. Démosle gracias a Dios por haber estudiado esta segunda parte y que Dios nos guarde, Dios nos ayude para que nos dé energía, para que el próximo estudiemos la tercera parte. Vamos a orar. Gracias, Padre del cielo, a esta hora por haber estudiado tu palabra. Gracias por permitirnos estudiar este tema importante para nuestra salvación, en el sentido de que los 144,000 compondrán los santos de la última generación. Y como decía la cita que estudiamos hoy, la última de la profeta, que nos preocupemos para que estar dentro de los 144,000, ser un componente de los 144,000, es decir, estudiar sus características especiales referentes a su carácter. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a receso, pues, por favor.